Dulce Contreras. Todos tuyos, mi vida, empezamos. Pues muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Yo la verdad le doy muchas gracias a Dios de que estamos aquí, después de la pandemia tan tremenda y de que ahorita estamos también con el COVID, pero estamos vivos. Gracias a Dios que estamos vivos. Pues vamos a empezar porque el trabajo es pesado. Vamos a compartir 22 libros, con eso les digo todo. Entonces nos ponemos de pie, por favor, vamos a hacer nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto, como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Nos sentamos, muchas gracias. Vamos a hacer así rápidamente un pequeño repaso. ¿Qué quiere decir la Biblia? Libros sagrados. Ajá. A ver. Les voy a ir pasando un separador para su Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Muy bien. Sí, por favor. ¿Cuáles son las dos grandes partes de la Biblia? Hasta donde alcanza Antiguo y Nuevo Testamento. ¿De qué nos habla el Antiguo Testamento? Es la historia, es la historia de Lázaro. ¿Se acuerdan el primer libro de la Biblia? Y el Génesis nos habla de los orígenes. Y todo el Antiguo Testamento nos habla de qué? Es la historia de la salvación, pero ¿qué está preparando? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Fíjate, esto es bien importante. Yo he escuchado personas que dicen, es que Jesús es un hombre tan grande como Mahoma, ¿sí, verdad? Como Mahoma, como Buda. Dice, es un hombre tan grande como ellos. Y no, hay un pequeño detalle. Jesús se la partió. ¿A quién se la partió? A la historia. A la historia. A la historia. La historia se divide, lo que tú estudies, y lo estudias en la escuela y donde sea, es antes de Cristo y después de Cristo. Ojo, los anticristos, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, los anticristos están queriendo cambiar ese concepto. De hecho, ahora están queriendo meter la palabra nueva era o antigua era. Y es para no mencionar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y el Nuevo Testamento, ¿de qué nos habla? ¿De qué? De la vida de Jesucristo. ¿De qué más nos habla el Nuevo Testamento? De los apóstoles, exactamente. ¿Cuáles son los libros específicos que nos hablan sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo? Los evangelios. ¿Cuántos evangelios están? ¿Cuáles son? Los tres primeros se les considera evangelios, ¿qué? ¿Qué quiere decir sinópticos? Exactamente. ¿Y Juan? ¿Cuál es la diferencia con Juan? Exacto, es bien elevado. Bien elevado. Exactamente. Bueno, vamos a hacer un jueguito donde tienen que descifrar el mensaje, pero les va a pedir que no hagan trampa. Lo van a hacer por pareja.
parejas y no pueden empezar hasta que yo les indique, por favor. Se van a repartir las hojas, está el abecedario y cada letra tiene un número, La idea es ir poniendo la letra que nos está indicando ese número, ¿sí? Esa es la idea. Estarlo poniendo para que descifremos este mensaje. Entonces, por pareja, porque nada más traigo para entonces, dos personas, resuelven dos personas juntas, pero todavía no pueden resolver. Júntense por parejas tantito. Una por pareja. O sea, lo tiene. A ver, todos, no pueden empezar, espérenme tantito para que... ¿Ya todos tienen? ¿Sí tienen, Mari? Ok, entonces... Ok, entonces empezamos por favor para ver cuál es el mensaje de este... Ya empezamos, por favor.
yo creo que ya terminó la mayoría. Gracias. Bueno, ya terminó la mayoría. Le voy a pedir al equipo que terminó primero si nos quieren leer la cita bíblica. Por favor, ¿qué dice? Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Exactamente, muchas gracias. Fíjate, Jesús estaba así como sospechoso, ¿no? Porque decía, ahora me ven, pero después no me verán, pero después me volverán a ver, ¿no? O sea, decía cosas así como medio raras. Y una de las cosas que decía era, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. ¿Quién es el Paráclito? Exactamente, el Paráclito. Se me va a ir. El Paráclito es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Exactamente, es todo eso que dijeron. Es un solo Dios en tres personas distintas. Y si se fijan, toda la Biblia nos está hablando de estas tres personas distintas. Al principio, así como que el gran protagonista es Yahvé, ¿no? Que Jesús nos los revela como nuestro ¿qué? Escuchen lo que dije. La primera parte de la Biblia, el gran protagonista es Yahvé. Y Jesús nos los revela como nuestro ¿qué? Padre, exactamente. La primera parte de la Biblia, el gran protagonista es Dios Padre. Dios Padre que está preparando todo para la venida de su Hijo Jesucristo. Fíjate qué cosa tan hermosa. O sea, en cuanto el hombre nos separamos de Dios, en cuanto el hombre nos alejamos de Dios, inmediatamente viene la promesa. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su linaje y tu linaje, y ella te aplastará la cabeza. ¿A quién se refiere? A María y a su descendencia. ¿Quién es su descendencia? Jesús es su descendencia. Y todo el Antiguo Testamento nos está hablando de esto. Pero desde el Antiguo Testamento ya nos habla también el profeta Ezequiel, nos habla del Espíritu Santo. Dice que enviará su Espíritu y que transformará nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y Jesús, antes de irse, dice, les conviene que yo me vaya para que mi Padre envíe al Espíritu, al Paráclito, al Consolador. Era necesario que Jesús se fuera. ¿Y por qué tiene que venir el Espíritu Santo? Y lo dice el mismo Jesús. Cuando Él venga, Él convencerá. ¿A quién convencerá? Al mundo. Va a convencer al mundo. Y lo va a convencer al mundo en lo referente al pecado. ¿Qué es el pecado? Fíjate, ahorita me estaba comentando Mar que la mayoría de las personas que estamos aquí son catequistas. Yo he escuchado catequistas que dicen, yo no robo, yo no mato, yo no peco, pensando que solamente hay esos dos pecados, ¿no? Y muchas veces, ¿cuántas veces matamos con la lengua, no? O sea, de que hablamos mal de las personas, de que las criticamos, de que las juzgamos,
y no solamente a los demás, sino también a nosotros. Y una de las gran mentiras que ahorita está abundando en el mundo y en nuestro país es en relación que el pecado no existe. La medida como se está manejando es, si para ti es bueno, está bien. Si para ti no es bueno, no está bien. No, no manches. No es así. No es así. Entonces, el Espíritu Santo va a venir para convencer al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Para eso va a venir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar. ¿A dónde nos guía? A la verdad completa. Y Jesús también lo dice, la verdad os hará libres. Y chequen muchas cosas de nuestras relaciones simplemente. Es que yo creí que tú pensaste esto. Es que yo creí que tú dijiste. Es que yo creí. Y muchas de las cosas es lo que estamos creyendo aquí en nuestra cabeza y no es lo que está pasando realmente. Es lo que nos imaginamos. Entonces, el Espíritu Santo va a venir para convencer al mundo del pecado, de la justicia, del juicio y de la verdad completa. En otras palabras, ¿para qué viene el Espíritu Santo? A lo mejor estamos así. ¿Sí lo ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven? Una cara triste. Una cara triste, ¿qué más? Enojada, ¿qué más? Vieja. Bueno, cuando el Espíritu Santo viene, pasa esto. Ahora que ven, a una princesa, a una mujer joven, a una mujer feliz. Eso hace el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, exacto, viene el Espíritu Santo y transforma. Y de aquí empieza nuestro primer libro que vamos a ver hoy, los Hechos de los Apóstoles. Pero por ahí dicen que sí, por supuesto fueron los apóstoles los que ahí surgen y ahí son los protagonistas, pero ellos son movidos por la acción del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio de San Lucas. San Lucas escribe Hechos de los Apóstoles y escribe este Evangelio. ¿Y cuál es su intención? Su intención de los Hechos de los Apóstoles es una catequesis, es pastoral, es enseñarnos cómo se vive la iglesia. Porque hay un acontecimiento fundamental en los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es ese acontecimiento? La acción del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta? Exactamente. El día de Pentecostés se manifiesta el Espíritu Santo. Acuérdense, a veces leemos ese texto y lo vemos y así como, qué bonito, pero no nos ponemos a ver y a reflexionar. Cuando el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo no viene solo, el Espíritu Santo viene con regalos. Fíjate, ese Pedro, ¿qué hizo Pedro con Jesús? ¿Y cuántas veces? 3. ¿Por qué negó a Jesús?
porque él hizo así, ¿no? O sea, si el maestro, que es el maestro, le fue tan mal, pues a mí me va a ir peor, ¿no? Y entonces, cuando leemos ese pasaje de Pentecostés, sí lo conocen, ¿verdad? ¿O quieren que lo leamos? Ok, cuando leemos ese pasaje de Pentecostés, ¿quién es el que sale a predicar por primera vez a Jesús y a denunciar el asesinato de Jesús? ¿Quién es el que sale? Pedro. Cuando viene el Espíritu Santo trae regalos y le da el don de la valentía. Y además también les da el don de lenguas, el de poderse comunicar. ¿Ustedes creen que los apóstoles conocían otras lenguas? Eran bien ignorantes. Tal vez el más cultito era San Mateo, que era cobrador de impuestos. Pero de ahí en fuera, los demás no, y sin embargo, Dios les da el poderse comunicar entre los demás. Y fíjense, ¿cómo se vería que la gente dice, están llenos de mosto? En la Biblia de Jerusalén dice así, están llenos de mosto. ¿Qué quiere decir que están llenos de mosto? Que están borrachos. O sea, ¿cómo los vieron tan alegres y tan eufóricos? Entonces, fíjate, Hechos de los Apóstoles comienza con el día de Pentecostés. Y en ese día de Pentecostés nace la iglesia. Es cuando ahí nace la iglesia como tal. ¿Y qué es la iglesia? Nosotros, en unos catecismos decía, la iglesia es la familia de los hijos de Dios. O sea, nosotros somos esa iglesia. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Exactamente, y por eso ustedes están aquí en este curso. Se están preparando y seguir preparando, ¿para qué? Para llevar ese evangelio. ¿A dónde? Solo Dios sabe dónde nos va a llevar. Pero esa es la idea. Fíjate, el día de Pentecostés nace la iglesia. Y es una iglesia misionera. O sea, no es una iglesia de estar nada más en la parroquia, ¿no? Sino es una iglesia que sale constantemente. Esta iglesia da testimonio. ¿Y de quién da testimonio? De Jesús. Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. Da testimonio de esto. Y aquí se forma la primera comunidad. Dicen que cuando Pedro, después del momento de Pentecostés, y que él sale y anuncia a Jesús, la gente se queda bien consternada. ¿Y por qué se quedó bien consternada? No inventes, 8 días antes, Hosana, alabado, bendito sea Jesús, es lo que celebramos el Domingo de Ramos. Por eso usamos palmas, porque la gente recibe a Jesús como rey. El domingo, ¿no? El Domingo de Ramos. Y el viernes, ¿qué hace la misma gente? Crucifícalo, crucifícalo. Entonces la gente, cuando escucha el testimonio de Pedro, se queda así toda consternada y dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Y qué les dice Pedro que pueden hacer? Que se bauticen y que se conviertan y crean en el Evangelio. ¿Y cuántos dice la Biblia que se convirtieron en ese día? 3,000 personas. 3,000 personas se convirtieron en ese día. Fíjate, todo lo que hace el Espíritu Santo. Y que muchas veces es así como el gran desconocido, ¿no? Como que le hablamos a Jesús. O a veces con el Padre Nuestro, pues decimos Padre Nuestro, pero se nos olvida el Espíritu Santo. Dicen que habían unas señoras que estaban en una parroquia y que el padre pues era muy especial, ¿no? Y entonces estas señoras le dicen al padre, Padre, ¿nos permite orar por usted? Para que el Espíritu Santo
viva en usted. Y el Padre dice, ¿cómo crees que van a orar por mí si el Espíritu Santo está en mí desde mi bautizo? Bueno, Padre, ¿nos permite orar por usted para que se le note? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se nota, ¿no? Y viene con regalos. Ay, es que este me acordó. Vamos a leer, por favor, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. ¿Alguien que lo tenga y lo quiera leer en voz alta? 2, versículo 42. Sí, por favor. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjate, ahí surge la primera comunidad. Y nos dice cómo era esa primera comunidad. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Y venimos de varias parroquias, ¿no? A esa enseñanza, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Es una comunidad que vive unida y que vive en esa oración, en esa cohesión. Muchas veces nos pasa a nosotros en nuestras parroquias que hay un chorro de grupos, muchos grupos. Y tal pareciera que cada grupo jalamos agua para nuestro molino, ¿no? A ver quién tiene más gente o a ver qué. Y no nos unimos, y es importante. Y Jesús lo dijo, ¿no? Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo pueda creer. El que estemos tan divididos y tan separados, lo único que crea es confusión, es separación. Y eso no es como empezó nuestra iglesia. Nuestra iglesia empezó unidos en la enseñanza, en la fracción del pan, en la oración. ¿Qué es la fracción del pan? Exactamente, la Eucaristía. Esa es la fracción del pan. Ese es el momento de la liturgia más grande y más culminante. Hechos de los Apóstoles está dirigido a judíos infieles. O sea, en un principio ellos pensaban que el evangelio era para los judíos, pero pues ellos no lo aceptaron. Sí hubo judíos que se convirtieron, por supuesto, pero hubo quienes no aceptaron ese evangelio. Y entonces también se abre, ¿no? Y se hace universal. De hecho, la palabra católico quiere decir universal. Ya no solamente era un evangelio dirigido solamente a judíos, sino también a gentiles y paganos. Este evangelio se expande, o sea, no se queda ahí. Y fíjate qué cosa tan bonita. Ese Pedro tenía miedo de morir como su maestro, y Pedro muere igual que su maestro, crucificado. Pero él no se siente digno de morir igual que su maestro y muere crucificado de cabeza. O sea, ve esa acción del Espíritu Santo. Por favor, ahora vamos a buscar Hechos 1:8. ¿Quién la puede leer en voz alta? Por favor. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén,
en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Muchas gracias. Fíjate, esta iglesia no se queda en Jerusalén, sino se expande, sale. ¿Y por qué se da esto? En un primer momento por las persecuciones que se dan contra los cristianos. Se les persigue muy tremendamente. Y entonces la gente tiene que salir, tiene que ir a otro lado, tiene que buscar su seguridad, y al buscar esa seguridad, van predicando ese evangelio. Y no solamente eso, ¿no? Sino, no se quedó solamente ahí en Jerusalén, sino llegó hasta los confines del mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Simplemente nosotros, ¿no? Llegó a nosotros esa buena nueva de Dios. Y un personaje importante que hace esto, ¿quién es? El que hace, exacto. Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles. Fíjense, Hechos de los Apóstoles, nos habla de todo lo que están viviendo y de cómo lo están viviendo, y no fueron situaciones nada fáciles. Inclusive, ¿quién fue el primer mártir? Esteban. Él estaba proclamando a nuestro Señor Jesucristo y lo apedrearon. Y el que estaba ahí viendo y dando su anuencia, déjenme decirles, Pablo era un judío de hueso colorado, o sea, era un hombre fiel a su religión, y él había ido por cartas para que le permitieran matar a los cristianos. Y entonces cuando matan a Esteban, él de algún modo está dando su anuencia, ¿no? O sea, pues sí, que se lo echen, ¿no? Que se lo echen. Pero después, ¿qué pasa? Vamos, por favor, si alguien quiere leer. Lo voy a poner aquí porque no alcanzo a estar de allá para acá y lo voy poniendo. Hechos 9, del 1 al 9. ¿Quién lo lee, por favor? Anita, por favor. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada, por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate, Pablo es el gran protagonista. A Pablo lo tuvo que tirar del caballo y lo dejó ciego, como yo creo que a muchos nos ha tirado del caballo, ¿no? Por algo estamos aquí. Y lo dejó ciego. Y Dios se le revela a Ananías y le dice que vaya a ver a Pablo para que lo cure de sus ojos y que pueda volver a ver.
Y Ananías, por supuesto que conocía a Pablo, o sea, sabían quién era Pablo. Pablo venía con cartas para matar a los cristianos. Y entonces Ananías, pues no lo dijo así, pero casi le dijo: Señor, no manches, o sea, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que Pablo, no? ¿Y qué le dice Dios? O sea, es necesario que él trabaje, ¿no? Que él esté como misionero. Tú no sabes lo que yo tengo para él. Y Ananías va y cumple, pero va con miedito, no crean que no. Él va y cumple y le limpia sus ojos y le imponen las manos y le caen unas escamas, y en ese momento recobró la vista. Pablo es el gran protagonista, es el gran misionero y el gran escritor. Él realiza 13 viajes apostólicos, y en donde él va formando comunidades y va dejando personas ahí a cargo de las comunidades. Y las cartas que conocemos, las epístolas que conocemos, son cartas que escribe San Pablo, o no es necesariamente, unas sí las escribe San Pablo, pero no todas las cartas. Hay cartas que se les atribuye, pero se les llama escuelas, ¿no? La escuela paulina. O sea, personas que se formaron con Pablo y que recibieron la formación de Pablo, y ellos también después escriben en nombre de Pablo, o en nombre de Juan también, ¿no? O en nombre de Santiago, sí. Es que esa situación no pasó con San Pablo. En la historia, dentro de la literatura, hay otras situaciones de poetas, por ejemplo, que escribían versos y los hacían pasar por el poeta famoso. Exactamente. Entonces pasan esas cosas. Y San Pablo escribe 13 cartas a las comunidades. Y las cartas van dirigidas en base a lo que está viviendo cada comunidad, en base a la problemática y en base a las situaciones que se viven en esas comunidades cristianas. Y en este caso, o sea, son cristianos que proceden del paganismo. O sea, quiere decir esto, no son cristianos de judíos que se convierten al cristianismo, sino son paganos que se convierten al cristianismo. Y él dirige estas cartas con problemas concretos y temáticas diferentes. Escribe las cartas como un padre a sus hijos. Como no puede estar ahí cerca, en ese entonces no hay WhatsApp, ¿no? Como ahorita, que luego mandamos o a ver, sácame una foto, quiero ver dónde estás, ¿no? Pues no, en ese entonces no había esas cosas. Entonces él seguía al cuidado de las comunidades que había formado a través de las cartas. Vamos a ver las primeras cartas de la primera época paulina, o sea, las que sí podríamos decir que sí corresponden tal cual a San Pablo. Estas cartas es la primera y la segunda de Tesalonicenses. Son las que corresponden a San Pablo. Y en la primera de Tesalonicenses describe una comunidad viva y fervorosa, o sea, de hecho él los felicita, ¿no? De que es una comunidad muy alerta, una comunidad muy viva, muy alegre. Él escribe sobre esto y los pone alerta sobre las dificultades. Muchos se alerta a las personas sobre las dificultades que se pueden vivir. Y también se alerta mucho en que no se dejen llevar, que hay una doctrina y que permanezcan fieles a esa doctrina. Hace mucho hincapié San Pablo en esto. Y fíjate, yo creo que más adelante ustedes lo van a ver en este curso. Dentro de la iglesia existe la tradición de la iglesia, ¿no? La tradición de los apóstoles y la tradición de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto?
qué es lo que nosotros creemos y seguimos sobre ese camino y seguimos sobre ese camino siempre. Yo he escuchado, por ejemplo, yo he escuchado católicos que dicen, es que la Iglesia Católica debería de legalizar el aborto, ¿no? Es una de las cosas que se menciona mucho. La Iglesia Católica no puede ir en contra de sus principios, porque uno de los mandamientos es no matarás. Entonces la Iglesia Católica no puede ir en contra de eso. Y muchas veces nosotros pensamos en cosas que se pudiera cambiar o que la Iglesia la pudiera cambiar. Y entonces San Pablo habla mucho sobre esto, de cómo San Pablo y todos, ahorita lo vamos a ver, Pedro, Juan, todos, hablan de que es una sola fe y que es el vivir conforme a esa fe y el ser coherentes, porque muchas veces como que decimos una cosa, hacemos otra y pensamos otra, ¿no? Y hay personas que inclusive nos critican, ¿no? Mira, esa señora se la pasa todos los días en la iglesia, pero es bien mula, ¿no? ¿No lo dijo ya Arjona? Me ponchó más de 20 pelotas, ¿no? Entonces, él nos alerta mucho sobre esta situación y de mantenernos fieles. Fíjate, dentro de los grupos de los cristianos no hay esta tradición. Dentro de las iglesias cristianas se les permite que cada quien interprete las Sagradas Escrituras como cada quien quiera. Y entonces ahí vienen muchísimos problemas y muchas aberraciones, ¿no? Hacen cosas que de verdad son increíbles, que están pasando. Ahorita en Netflix hay una miniserie que no me acuerdo cómo empieza, pero se llama Obediencia y Religión. No me acuerdo la primera palabra, no sé si la han visto. Esta serie habla sobre los mormones radicales en Estados Unidos. Y el líder de los mormones, el primer líder de los mormones, tuvo 92 esposas. Y el siguiente tuvo 96 esposas. Y aún así violaban a las mujeres y hacían una serie de cosas. O sea, todo esto sale a la luz, lo comentan ahí en esa miniserie, es un documental. Todo esto sale a la luz y aunque la gente se le dice, o sea que, y es más, al segundo lo meten a la cárcel, está en la cárcel. Y él desde la cárcel está mandando cartas, así se cree como San Pablo, porque además le dicen el gran profeta, ¿no? Y está mandando cartas de cómo deben de vivir y cómo deben de ser y cómo deben de vestirse. Por ejemplo, las mujeres nada más se vestían con vestidos de colores pasteles, usaban las trenzas, o sea, siempre el cabello trenzado y ese tipo de cosas, pero hubo uno de abusos sexuales y de maltratos infantiles tremendos. Ponían a los niños a trabajar y a hacer miles de cosas y la gente, o sea, se denuncia, sale a la luz, meten a este señor a la cárcel y la gente sigue ahí, no todas por supuesto, pero la mayoría de las personas se quedan ahí en esa situación. Entonces, fíjate la riqueza de nuestra iglesia. O sea, no nos sacamos de la manga, ¿no? La fe o nuestros dogmas, sino que vienen desde un principio. Y San Pablo lo menciona aquí en la primera carta a los tesalonicenses, que estén alerta sobre las dificultades. Y nos habla sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la esperanza que tenemos, ¿no? De estar en esa presencia de nuestro Señor. Y en la segunda de Tesalonicenses también nos habla sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cartas que también pertenecen a San Pablo es Gálatas y Romanos. Gálatas es la carta más extensa que hay, de todas las cartas, es la más extensa.
y nos da ideas claves del Evangelio. O sea, ¿cuál es el Evangelio? Y lo dice, o sea, San Pablo está instruyendo a las personas. No es de que van a creer lo que quieran creer, sino lo que es realmente, lo que fue el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando constantemente sobre esto. Y habla de la libertad cristiana ante la ley, porque se da un problema muy fuerte. En Hechos de los Apóstoles se da el primer concilio que fue en Jerusalén. ¿Qué es un concilio? Exacto. ¿Y para qué se hacen los concilios? Exacto, para ponerse de acuerdo. Porque, acuérdense, San Pablo dice que es apóstol por adopción, ¿no? O sea, abortivo. Dice que es apóstol abortivo, pero él no es apóstol de Jesús. Y todos los apóstoles de Jesús son judíos. Y ellos pensaban que el Evangelio debía de ser proclamado entre los judíos y solamente los judíos. Pero San Pablo se sale de esta línea y Dios mismo se lo dice a través de Ananías, ¿no? De que él vaya y que sea su apóstol entre los gentiles. Entonces se da una discusión tremenda entre ellos porque los judíos se circuncidan a los varones. Y entonces, pues querían que se circuncidaran los nuevos cristianos y se da esa disputa. Y bueno, ellos todo lo ponen en oración y sí, o sea, si ustedes se ponen a leerlo, el Espíritu Santo nos dijo, el Espíritu Santo nos llevó, el Espíritu, o sea, todo el tiempo es el Espíritu Santo. Y entonces, en este primer concilio se decide que los cristianos paganos no se van a circuncidar. Pero estaba la pugna, o sea, sí hubo pugnas muy, muy fuerte. Y la carta en los Romanos tiene un estilo muy diplomático. Es un escrito más elaborado, un escrito más profundo, pero es a un nivel doctrinal muy profundo. Y la carta a los Romanos nos habla sobre la vida en el Espíritu, el dejarnos mover por ese Espíritu Santo y que nosotros estamos justificados por nuestra fe. Es lo que nos justifica, nuestra fe. Y primera y segunda de Corintios tratan problemas de la comunidad, problemas muy fuertes. Había problemas de incesto. En aquel entonces, Corintio era un puerto, y entonces, pues como todo puerto llegaba gente de todas partes, y vivía en una situación pues fuerte en cuanto de depravación, ¿no? Inclusive en aquel entonces existía el verbo corintiar, ¿no? O sea, vamos a corintiar. Lo que sería hoy, pues no sé, vámonos de farra o vámonos de no sé qué, ¿no? ¿Perdón? Ajá. En ese entonces era vámonos a corintiar. Y entonces, imagínate, era gente que vivía metida en todas las situaciones y se dan problemas muy fuertes. Inclusive aquí se dan divisiones. Es esa parte donde dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no? Y que Pablo dice, no manches, o sea, ni de Pablo ni de Apolo, ¿no? Sino somos de Cristo. Es Cristo. Tengo una oración que se hace en la mesa. Hay una cita bíblica pequeñita y hay una reflexión. Y en una de las reflexiones dice, ¿cuánto se lograría dentro de la iglesia si las personas no nos quisiéramos quedar con el mérito? O sea, como que siempre de lo que hacemos queremos yo, ¿no? O sea, es que yo lo hice, es que fue mi idea, es que yo fui la que organicé, es que no sé qué. Y nos perdemos, o sea, no somos nosotros,
sino es Jesús. Y lo que hacemos es para Jesús, y eso tenerlo en cuenta. Lo que hacemos es para darle gloria a Dios, no es para quedar bien con el sacerdote, que es parte de, por supuesto, y es la cabeza, pero no lo estamos haciendo para una persona humana, casi que la puedo ver y tocar, ¿no? Sino lo estamos viendo para Jesús, lo estamos haciendo para Jesús. Y entonces aquí entre los corintios se da esa situación de división. Inclusive dice, si tu hermano está mal, habla tú con él en privado y dile, ¿no? Dile para que corrija. Y si no corrige, entonces ve con otro hermano y hablen con él para que lo exhorten a que haya un cambio. Y si no, entonces expónganlo a toda la comunidad. Y muchas veces vemos las cosas y nos quedamos callados y no decimos nada, ¿no? Entonces, San Pablo nos habla de esto, de que tengan cuidado porque también hay casos de incesto y hay abusos en la cena eucarística. En aquel entonces no era como ahora, ¿no? Y entonces, pues el vino consagrado, pues circulaba, y entonces eran unas borracheras bien buenas y terminaba eso en un relajo. Entonces les dice, les habla sobre esto, ¿no? Que tengan cuidado. Las cenas eucarísticas no son de esa forma. Otras cartas que tenemos se dan durante la cautividad. Acuérdese que a San Pablo lo toman preso. Y San Pablo primero lo toman preso en Jerusalén y está ahí. Y él apela porque San Pablo era ciudadano romano. Y entonces él apela para que lo manden a Roma, que finalmente, bueno, se lo echan, ¿no? Pero él va viendo el estar vivo lo más que se pueda. Entonces él escribe 2 cartas durante el tiempo que está preso. Una carta es a los filipenses y otra carta es a Filemón. Filipenses es una comunidad, o sea, se está dirigiendo a una comunidad. Y Filemón es una persona. En los filipenses, Pablo pues se encuentra cautivo y les escribe a ellos, a sus amigos, es una comunidad que él siente muy cercana y de algún modo les pide ayuda. Y entonces manda esta carta y agradece el envío de Epafrodito. O sea, los filipenses le mandan a este señor para que esté con él ahí en la cárcel y lo esté ayudando y le esté auxiliando. Y los exhorta en su vivencia cristiana, en la unidad. Acuérdense este punto, que vivamos en la unidad. La primera comunidad nos decía que permanecían unidos en la oración. Pasa en muchas comunidades que tenemos la oración de los jueves, la adoración al Santísimo y después tenemos la misa. Y los grupos simplemente no van, ¿no? ¿Quiénes están ahí? Los puros ministros, porque a ellos les toca. Y no es de que te toque, ¿no? O el coro, ¿no? Que permanece fiel. Pero no es de que les toque, o sea, no les toca a los ministros estar en la adoración, o no le toca al coro. Es el modo de que permanezcamos unidos, de permanecer unidos. Y yo también he visto, hay muchas personas que vienen a la hora santa y terminando la hora santa se van. Y aquí en Cristo Rey, por ejemplo, es primero la hora santa y luego la misa. La misa es lo más importante. Es lo más importante. O sea, podrá estar aquí el Papa en adoración y aquí estar el sacerdote más humilde en la Eucaristía. Es más importante estar en la Eucaristía y recibir a nuestro Señor. Pero muchas veces no lo entendemos, ¿no? Y por ejemplo, esa parte, o sea, es que yo hago oración con mi grupo.
Es que si hacemos oración y hacemos mucha oración, pero ¿qué hay de la oración en comunidad? ¿Cómo nos vamos a mantener unidos? Entonces, Pablo en Filipenses exhorta a mantenernos en esa unidad. Y en Filemón, eso sí está dirigido a una persona, es una persona. Y Pablo le anuncia el regreso de su esclavo Onésimo. Onésimo también estuvo con él y lo estuvo ayudando, pero Filemón se lo mandó como su esclavo. Y entonces San Pablo se lo regresa. Le dice, ahí te va Onésimo, pero para que lo recibas como tu hermano y no como esclavo. Sí, o sea, lo regresa, pero ya no como esclavo, ¿no? Sino como libre. Tenemos otras dos cartas que son las cartas, es de la segunda época paulina. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya no fue realmente Pablo, sino fue la escuela, la gente que se educó con él, que estuvo con él, que conoció, fueron los que hacen estas cartas. Y son los colosenses y los efesios. Estas cartas tienen características comunes entre los dos. Hablan del interés doctrinal centrado en Cristo resucitado, cabeza de la iglesia, a quien se considera su cuerpo. No sé si han leído esa cita bíblica que es de Efesios, si no me la sé textual, que habla sobre la armadura de Cristo, que dice, ponte el yelmo de la salvación, el calzado, la espada del evangelio. O sea, habla de que nos equipemos, ¿no? De que nos equipemos de Cristo resucitado. Y también habla del cuerpo místico de Cristo. Y el cuerpo, pues somos nosotros, somos la iglesia. Y a veces en los ministerios, como que queremos resaltar, ¿no? O el coro, los ministros, los catequistas, o los de la pastoral social, y todos somos importantes. Para que esto funcione, todos somos importantes, cada uno tenemos un papel, y es el vivirlo, y vivirlo en ese servicio. Entonces nos habla de este cuerpo de Cristo, en el que cada uno, o sea, cada parte es importante. Y dime si no, simplemente te cortas con una hoja y parte un limón a ver cómo te va. Y es una herida chiquita, ¿no? Y así de, o sea, me duele mucho. Así somos cada ministerio. Cada ministerio es importante, uno no es más que el otro, sino todos somos importantes y estamos aportando, y es un servicio que se da al mismo Cristo. Y nos habla de consejos domésticos, de las situaciones que puede haber en las familias. Si buscan, por favor, Efesios 5, si quiero leer esta parte, y quiero que la leamos, porque muchas personas dicen, es que Pablo es bien machista. Y ahorita van a ver por qué. Y vamos a ver si realmente es machista. Efesios 5, del 21 al 25. Elenita, ¿lo vas a leer? ¿Sí lo lees? Lo van a leer allá. Por favor. Efesios 5, del 21 al 25. Expresen su respeto a Cristo, siendo sumisos los unos a los otros. Sométanse así las esposas a sus maridos como al Señor. Maridos, amen a sus esposas. El hombre es cabeza de la mujer, como de Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo,
Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Hasta ahí, por favor. Palabra de Dios. Fíjate, él habla de esos consejos domésticos y yo he escuchado personas que dicen, es que San Pablo es machista, ¿no? Porque dice, mujeres sométanse a sus esposos, ¿no? Pero también les dice, y como que nada más nos quedamos con esa idea, ¿no? Que la mujer debe someterse al varón, pero también dice, maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por su iglesia? Murió. Murió. Entonces, es un amor muy grande el que debe de haber tanto del varón para la mujer como de la mujer para el varón. Es así. Entonces, él nos habla de esos consejos domésticos y rechazan los errores del gnosticismo. En ese entonces era una mezcla de diferentes corrientes religiosas y mezclaban cosas y querían así como que hacer una revoltura, ¿no? Y entonces, San Pablo vuelve a ubicar. Fíjate, en este sentido, yo conozco personas que tienen una gran formación católica, de verdad tienen una gran formación católica, pero ahorita han salido tantas cosas, tantas ideas, que empiezan a tomar de aquí, de allá y de acullá, y están queriendo hacer una religión a su estilo y a su modo, ¿no? Simplemente, para no irnos lejos, con esto de la pandemia estuvimos escuchando misa por línea, porque no nos podíamos reunir. Pero ya desde cuándo, tenemos más de un año que nos podemos reunir y las personas siguen sin ir a misa y ven la misa por televisión. Y eso yo siento que es algo muy grave. ¿Por qué? Porque te estás privando de recibir a nuestro Señor Eucaristía, que es alimento. Y nos quedamos nada más con esa onda. Pues es que ya se puede ver la tele por misa. Ya se puede ver la misa por tele, ¿no? Y se quedan ahí y ya no van más allá. Y ustedes lo pueden ver, ¿no? Nuestras iglesias si antes estaban vacías, ahora están más vacías. Pero porque no entendemos, y yo ya he escuchado sacerdotes que están haciendo hincapié en que las personas asistan a la Eucaristía, que no se priven de recibir el alimento, ¿no? Porque es eso, es un alimento. Y las personas, pues no, yo ya escuché misa, ya hice mi comunión espiritual y ya. Nos estamos privando. Y San Pablo alerta sobre estas situaciones, ¿no? Ten cuidado, la fe es una. Y por último, tenemos las cartas pastorales, que es la primera y la segunda de Timoteo, y es la de Tito. En la primera y segunda de Timoteo le recomienda el cuidado de Efeso, de esa comunidad, le encarga, ¿no? Así de por favor, te encargo a los de Efeso, que estés tú al pendiente. Y a Tito le encomienda el cuidado de Creta. Ellos los pone, por decirlo, como cabeza de esas comunidades. Se las encarga. Y entonces estas cartas están dirigidas a jefes de comunidades, en este caso Timoteo y Tito. Y ellos fueron estrechos colaboradores de Pablo. Y aquí en estas cartas
presenta las cualidades y deberes de los pastores de la comunidad. O sea, aquí nos va a hablar de la jerarquía. Va a hablar de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos. Y de hecho especifica cuál es el trabajo de cada uno de ellos. Él los especifica, a qué se van a dedicar los obispos, a qué se van a dedicar los presbíteros y a qué se van a dedicar los diáconos. De algún modo en estas cartas, él como que organiza la iglesia y lo organiza en jerarquía. Bueno, pues hasta ahí terminamos con San Pablo. Si quieren ir a tomarse su cafecito, tenemos 10 minutos, por favor. Esta es la película que... Faltan 7, 8, 9. Me voy rápido. Fíjate, en San Pablo hay situaciones muy interesantes. Las personas estaban esperando ya la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, como ya estaban esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues dejaron de trabajar. Dejaron de trabajar así, literal, ya no trabajaban. Y entonces San Pablo les escribe y lo dice tal cual: el que no trabaje, que no coma, ¿no? Y inclusive dice que a él nadie le ha dado nada. Él trabajaba haciendo tiendas y él toda su vida se mantuvo de eso. Y él lo dice, o sea, yo trabajo, ¿no? Y yo me mantengo. Entonces, las cartas, de verdad, las cartas son una belleza, una belleza. ¿Qué decir de 1 Corintios 13, ¿no? El himno al amor. El amor es paciente, el amor es servicial, el amor perdona todo. Y luego dice, ¿y de qué sirve que yo hable las lenguas del mundo si no tengo caridad, no? O si no tengo amor, o sea, ¿de qué sirve? ¿Qué sirve esas cosas? Inclusive habla de los diferentes carismas, y hay un carisma que es el don de lenguas, y el Espíritu Santo da a las personas el don de lenguas, y también les da a otras personas el don de interpretarlas. También da esos carismas, ¿no? Pero también San Pablo dice, si no hay quien interprete lo que estás diciendo, cállate. O sea, lo dice así tal cual. Ojalá se echen un clavado a leer las cartas. Bueno, tenemos otra carta que es carta a los hebreos. Hace mucho tiempo, esa carta, bueno, en el siglo pasado, pues yo todavía sí lo estudié, y no estoy tan viejita. La carta a los hebreos se decía que era de San Pablo, pero ya analizando y estudiando, o sea, hay muchas personas que estudian las Sagradas Escrituras y se meten a estudiar y a investigar. Esas personas que son estudiosos, pues ya hoy nos dicen que no es una carta de San Pablo, no es una carta de San Pablo tal cual, es una homilía que después se pone por escrito y tiene un lenguaje muy solemne y profundo. Es un autor desconocido, pero que conoce profundamente el Antiguo Testamento, o sea, es un estudioso de la palabra. Y esta carta está dirigida a una comunidad que ha caído en la indolencia y en el descuido, o sea, así como que ya les vale, ¿no? Y entonces escribe esta carta y los exhorta a que intensifiquen su fe y la esperanza en Jesucristo. Y aquí en esta carta algo que tiene así muy sobresaliente es que otorga a Cristo el título de sumo sacerdote. Le da este título. Y de ahí pasamos a las cartas católicas. ¿Por qué son católicas? Porque no están dirigidas a alguien en particular, como lo hacía San Pablo, Tesalonicenses, Tito, Filemón, Colosenses, no. O sea, están dirigidas a la iglesia en general. Y tenemos 7 cartas católicas. La primera carta es la carta de Santiago.
que se presenta como siervo de Dios y de Jesucristo. Pero por el tiempo en que fue escrita, entre el 70 y el 80 después de Cristo, pues no fue ningún apóstol. O sea, no es ningún apóstol, es lo que venimos comentando, no son las escuelas de ellos mismos, y se dirige a las comunidades que hacen interpretaciones erróneas de las enseñanzas de Pablo y de los poderosos que explotan a los débiles. O sea, siempre ha habido personas que se creen iluminados y como que quieren explicar las cosas, ¿no? Y entonces, pero predican errores, y esta carta de Santiago pues es así como para corregirlos, pero también da explicaciones prácticas para la vida del cristiano. Acuérdense, nosotros como cristianos, yo escuché esto en alguna ocasión y cómo me impactó. Decía que la vida del cristiano es importante que la vivamos como la cruz, ¿no? O sea, vertical viendo a Dios, pero horizontal a los hombres. O sea, no podemos decir que amamos a Dios cuando somos candil en la calle y oscuridad de nuestra casa, ¿no? O cuando hay personas, yo he visto personas que en la calle, hijos, dices, qué hombre tan amable. A mí me pasó con un hombre, pero no sé. O sea, qué señor tan increíble, ¿no? O sea, tan amable, tan atento. Y tú entras un poco en su vida y su familia era un desastre. Su familia era un desastre. O sea, la actitud de él con todos, muy mala onda, ¿no? Muy mala onda. Entonces, el cristianismo debe tener esa coherencia. Y Santiago nos invita a vivir en esto. Y aborda el problema de la relación entre la fe y las obras. O sea, es lo mismo. Tenemos que ser coherentes, que no solamente lo que dice mi boca, ¿no? Sino lo que manifiesta mi cuerpo, lo que hace mi cuerpo, ¿no? Ese en todos sentidos, en cómo se vive. Y aquí sí quiero decir algo importante. Nosotros somos laicos. El laico está consagrado al mundo. Al mundo. Pero dice Jesús, están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, muchas veces también hay personas como que rompen la relación con su familia y estar todo el tiempo en la iglesia, ¿no? O sea, sí está bien, pero es importante que haya un equilibrio entre tu vida de fe y entre tu familia, y no descuidar a tu familia por estar en la iglesia, ¿no? O sea, un equilibrio. Tenemos dos cartas de Pedro, la primera y la segunda de Pedro. Es una carta circular. ¿Qué quiere decir esto? Que se leía en las asambleas litúrgicas. Ahí era donde se leía, y estaba dirigida a gentiles perseguidos, a cristianos gentiles que son perseguidos. Y en sí es un resumen del Nuevo Testamento, pero habla de la fe cristiana y de la conducta. Volvemos, no sigue la mula al trigo, es el dicho, ¿no? Sigue la mula al trigo. Sí, o sea, es esa coherencia que debe de haber. Y en la segunda carta es un testamento y va en relación a las comunidades que están esperando el retorno de nuestro Señor y que ya están desencantadas. O sea, porque Jesús promete que va a regresar y lo están así como a ver a qué horas. Y pues nada, ¿no? Ya estamos en el 2022 y todavía no regresa, pero lo va a hacer. O sea, a final de cuentas va a llegar el momento. Y aquí habla y nos previene de los falsos profetas, que les decía en esa película, al líder se le considera el profeta. Entonces lo que dice el profeta se tiene que hacer, pero hay profetas muy falsos.
tenemos la carta de Judas. Y la carta de Judas es el escrito más breve, ni siquiera es una página completa, ni siquiera es una página completa. Es muy pequeñita la carta de Judas y él se presenta como Judas, hermano de Santiago, refiriéndose al apóstol. Pero acuérdense que no, o sea, son las escuelas que quedan. Y esta está muy relacionada con la segunda de Pedro, que exhorta a los cristianos a estar atentos contra los adversarios de la fe, que son, fíjate lo que dicen, son charlatanes, vacíos de espíritus y libertinos. Es lo que dice Judas. Y es un cachito, o sea, es chiquita, la carta de Judas. Tenemos 3 cartas de San Juan y con esto hablamos de la tradición joánica. ¿Por qué de la tradición joánica? Porque tenemos el Evangelio de Juan, la primera, segunda, tercera carta y el Apocalipsis. Son 5 libros que se atribuyen a San Juan. Y aquí en esta carta está la única definición en la Biblia, o sea, en todas sus miles de hojas, es la única definición que hay en la Biblia de quién es Dios. ¿Y quién es Dios según San Juan? ¿Qué? Dios es amor. Sí habla de la luz, pero así como definición, San Juan dice, Dios es amor. Dios es amor. Y los destinatarios son miembros de las mismas comunidades joánicas, a quien ponen guardia contra aquellos que están interpretando mal la verdadera doctrina. Otra vez, había muchas personas que distorsionaban. Yo creo que ya les han hablado de los libros apócrifos. ¿Sí han oído hablar de los libros apócrifos? ¿Cuáles son? Exacto, y son muchísimos escritos, y muchos escritos que dicen cosas que ni... Yo me acuerdo que cuando estaba chiquita fui a ver una película apócrifa, ahora digo que era apócrifa, ¿no? Jesús estaba chiquito y hizo unas palomitas de barro y después agarró y le sopló y salieron las palomitas volando, ¿no? Esos son los escritos apócrifos. Entonces hay muchas personas que están interpretando mal la doctrina y entonces insiste en que permanezcamos fieles, y a estas personas les llaman los anticristos. Ya dice anticristos, mentirosos, falsos profetas, hijos del diablo, y los contrapone con los verdaderos creyentes que se distinguen por ser fieles a lo que oyeron desde el principio y por cumplir los mandamientos. Nos exhorta a permanecer fieles. ¿Fieles a quién? A Jesús y a su doctrina. Y no irnos con falsas cosas. Yo, por ejemplo, he visto personas que está un sacerdote en la parroquia y les encanta el sacerdote y ahí están y trabajan y duro y demás. Y se va el sacerdote y ya ni se aparecen, o se van siguiendo al sacerdote, ¿no? O sea, de comunidad en comunidad, que yo la verdad me daría mucha pereza, pero bueno. Y entonces, ¿a dónde estamos, no? Hay que permanecer fiel a Dios, fiel a Jesús. Que si tenemos la bendición de tener un buen pastor, o sea, qué maravilla, y disfrutarlo, ¿no? Exacto, darle gracias a Él. La primera carta nos habla de que Dios es luz, por lo tanto los cristianos debemos caminar en la luz, ser hijos de Dios, tener fe y el amor como criterio fundamental. O sea, si te fijas, todo va muy en nuestra conducta, en nuestras actitudes. ¿Y cuáles deben de ser? Fe y amor. Fe y amor. Esta es la primera carta de San Juan. Y en la segunda y en la tercera
nos alerta contra los cristianos radicalizados que quieren presentarse, fíjate, como los únicos intérpretes de dicha tradición. O sea, ya desde aquel entonces ya había gente que quería imponer su voluntad y sus criterios y sus formas, ¿no? Y pues no, las cosas no son así, que son también escritos breves. La segunda y la tercera son escritos breves, pero son como de hoja y media, página y media. No es ni una hoja completa por los dos lados. Pero San Judas, no, esa es chiquititita. Y por último, tenemos el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, y Apocalipsis quiere decir revelación, manifestación de algo oculto. ¿Y qué hace este libro? Este libro nos invita a la conversión desde la experiencia de Cristo resucitado, presente en medio de la iglesia. Fíjate, nos invita a esa conversión. Es esa cita bíblica que dice, mira que llamo y estoy a la puerta. Si tú abres, entraré a cenar contigo y tú conmigo. Jesús nunca va a irrumpir a la fuerza, nunca, nunca. Si tú le abres las puertas de tu corazón y de tu vida, Él va a entrar. Si no se las abres, Él no va a entrar. A final de cuentas, Él nos hace libres. Es una invitación entonces a la conversión de Cristo presente en medio de la iglesia. Es a través de la iglesia, nunca podemos actuar autónomamente, ¿no? Es que yo sé mucho de Dios, entonces yo voy a dar catecismo, y voy a cobrar, ¿no? Además, porque yo sé mucho, y entonces no podemos actuar así. Siempre es en unidad con la iglesia. Da esperanza a las comunidades que sufren persecución y muerte, y eso lo seguimos viviendo hasta nuestros días. Muchas iglesias están siendo perseguidas en muchas partes del mundo, y seguramente tú lo has vivido en tu vida cotidiana. El querer vivir dando testimonio de Jesús no es nada fácil. Entonces nos da esperanza a continuar. Anuncia que la victoria definitiva contra el mal pertenece a Cristo. O sea, ¿qué es lo que anuncia al final? Cristo va a prevalecer. Y lo dice Jesús, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. O sea, nos podrán atacar y tirar y tornar, pero la iglesia de Cristo nunca va a ser destruida. Nunca va a ser destruida. Y nos exhorta a esperar esa segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Es a lo que nos invita, y de algún modo nos invitan pues a estar preparados, ¿no? Porque la vida no la tenemos comprada, y ya vivimos esta pandemia tan difícil que muchos perdimos seres queridos. Entonces, estar preparados en todo momento. Y el Apocalipsis termina bien padre. ¿Alguien quiere leer Apocalipsis 22:20, por favor? ¿Quién la lee? ¿Tú no? ¿Ya la tienes? No. Elba, por favor. Nada más de 20. Es 22:25. Por favor. Por favor. A quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de vida y de la ciudad santa. No, el 22:20. A ver, Elba, por favor, 22:20. Sí lo tengo aquí. Es que ¿Sí? es otra versión. A ver, Catita, ¿qué dice el tuyo? ¿Qué dice?
Ya lo perdió. Gisela, ¿lo lees, por favor? Por favor. El que da fe de estas palabras dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Con eso termina. Ven, Señor Jesús. Esa es nuestra esperanza, que nuestro Señor está y que no nos deja, muchachos. O sea, ustedes están aquí porque ya lo vivieron. Él está y no nos deja. Bueno, ya no voy a ver este punto porque vamos a terminar con una oración. Vamos a terminar con una oración. Traje un cirio, Jesús lo dijo y en San Juan nos salió, ¿no? Que nos habló de la luz, de ser luz. Y Jesús lo dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Y la luz qué es lo que hace? Ilumina. La luz ilumina, alumbra. Y nosotros hemos sido invitados a hacer luz en lo que nos toque cada uno. Cada uno sabe su vida, su situación, su trabajo, su familia, su servicio también. Nos ha invitado a hacer esa luz. Y es importante, muchachos, que aprendamos a dejarnos mover por ese Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ustedes desde el momento en que se bautizaron. Ahí vivos, o sea, cada uno de nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos falta, no? A lo mejor dejarlo que se manifieste, dejarlo que se mueva, que sea una realidad en nuestra vida, que no sean solamente palabras. O sea, muchas veces hablamos si bien requete bonito, ¿no? Pero dentro de nosotros hay tristeza, hay vaciedad, hay soledad. Dios es amor, es paz, es perdón, es consuelo, es fortaleza y que se ve. Vamos a iniciar nuestra oración. Aquí está un recipiente y les traje a cada uno de ustedes un Espíritu Santo, ya es de pin, es un pin, para que lo tengan ahí y se lo pongan y lo tengan presente. ¿Y por qué lo traje así? Porque el hecho de verlo es recordarnos: no estás solo, no estás sola. Yo te amo y además te equipo, te doy regalos para lo que estés viviendo y en donde lo estés viviendo. Que no nos olvidemos de invocar esa acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Están benditos, fueron bendecidos en la Basílica de Guadalupe y pues vamos a hacer nuestra oración. Nos ponemos de pie. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche te queremos dar muchas gracias porque no nos dejaste solos. Sabemos que tú estás y que te recibimos y nos alimentamos de ti, pero también sabemos que tenemos ese Espíritu Santo que dejaste en nuestras vidas y que habita en nosotros. Señor Jesús, tú conoces
Tú me conoces, tú sabes quién soy yo, conoces mi vida, conoces mi situación familiar, conoces mi situación económica, conoces mi situación emocional, todo lo que estoy pasando en este momento. Conoces, Señor, el servicio que yo presto a tu iglesia. Y te quiero dar muchas gracias porque tú me has invitado a participar. Señor Jesús, llénanos con tu Espíritu Santo, que sea una realidad en nuestra vida, que ya no sea el gran desconocido, sino que sea el gran conocido, que camine con nosotros. Vamos a poner un canto y como ustedes vayan sintiendo, van pasando y toman su Espíritu Santo.
nos bendiga y nos guarde, vuelva a nosotros su rostro, nos mire benignamente y nos conceda la paz. El Señor Dios Todopoderoso, misericordioso, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchachos, no estamos solos. Gracias a Dios, gloria a Dios. Y pues ahí va la tarea, porque me dijeron que tengo que dejar tarea. Entonces, anoten por favor. Si se fijaron, la Biblia pues nos habla de la Santísima Trinidad, ¿no? De Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y nos habla sobre la primera, sobre la iglesia y las primeras comunidades y todo lo que pasaron. De ahí, como fruto de esto, es el credo. El credo es la profesión de fe de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador, ya se lo saben. Bueno, su tarea es escribir su propio credo. No el credo de los apóstoles, sino el credo de ustedes. Seguramente tendrán los elementos, ¿no? O sea, creo en Dios Padre, pero ¿por qué crees en Dios Padre, no? Creo en Dios Hijo, ¿por qué? Entonces la tarea es escribir mi propio credo. ¿Vale? Pues muchas gracias, que Dios los bendiga y ahora sí recogemos. Buenas noches. Un aplauso, sí. Vamos a darle un aplauso aquí a nuestra compañera Dulce, maestra, digo. Muchas gracias, Dulce. Oigan, un aviso muy importante para dentro de 8 días. Muy importante. Como vamos a tener pues todavía la alegría de recibir a nuestro obispo, concluir el decanato, todas las actividades, el próximo martes no vamos a tener sesión, ¿vale? Necesitamos reposo, necesitamos descanso. Entonces, y coincide porque terminamos ya el Nuevo Testamento. Ajá. Entonces vamos a la mitad de nuestro curso. Aprovechemos este próximo martes, tómense su tiempo, no se comprometan a otra cosa, dedíquense a descansarnos, a aquietar nuestra mente, porque viene el Antiguo Testamento para la siguiente. Entonces, aquieten mente, si vas al corriente en tus tareas, descansa. Si no vas al corriente en tus tareas, aprovecha ese martes. Y recibimos tareas hasta el siguiente, ¿vale? Entonces, nos vemos, ¿mande? Hoy recogemos tareas, no sean malitos, me las ponen ahí atrás, ahí ya me han entregado algunas. Nos vemos entonces hasta el martes 26. No me estoy equivocando, ¿no, verdad? Martes 26. Oigan, Dulce dice que si alguien falta de separador, aquí hay. Muchas gracias a los que nos trajeron cafecito, tecito, azúcar y demás. Para la próxima tenemos de todo, ¿verdad, Lenita? Nada más, por favor, procuren traer su taza. Procuren traer taza y cucharita. Quedan 2. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Quedan 2.